pensaba que yo no venía. Mira ahí la Betty calza con su sesión de turismo. ¡Nítido! Vamos a conocer lo nuestro. Tenemos entrevistas y también excursión, ruta turística y también un resort con Joanny Almanzar en la conducción. No hay pa' nadie, es la mejor. Hola, ¿qué tal mi público bello y hermoso? Ya está en el aire. Este es su espacio A Conocer lo Nuestro y hoy nos encontramos aquí en el Museo de las Atarazanas Reales y les invito a todos ustedes a que me acompañen a disfrutar esta linda historia. Continuamos aquí en este su espacio A Conocer lo Nuestro y en esta ocasión nos encontramos en el Museo de las Atarazanas Reales y me encuentro con la grata compañía de Valentina González, quien va a ser nuestra guía en el día de hoy. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, gracias. Valentina, estoy impresionada porque desde que piso aquí, desde que veo la puerta y todo, pues me estoy reflejando como en otro siglo. No sé si será idea mía o si es una realidad. Es una realidad. El Museo de las Atarazanas Reales en realidad ya existía, o bueno, las Atarazanas Reales en sí, desde el siglo XVI, wow. En un principio como un edificio de vocación marina en la que se reparaban los barcos. Pero eventualmente la corona española lo hace un sitio en el que se hace y se lleva un control de todos los barcos que iban y venían desde España hasta la isla de la Española. Wow, o sea que esto funcionaba más o menos como si fuera una aduana. Algo así. Oh, qué interesante, o sea que las aduanas son bien antiguas. Sí, muy antiguas. Para mí es interesante saber que aquí en nuestro país conservamos todavía parte de nuestras historias. Y qué bueno de que este lugar existe, porque así todas las generaciones van conociendo y palpando lo que pasó en esa época, ¿no? Claro que sí, y solamente para hacerlo como otra perspectiva, también es la historia que quedó sumergida, la historia que quedó en las profundidades porque sucedieron naufragios por diferentes razones. Entonces, aquí se van a encontrar esos objetos, los que provienen de los fondos marinos. O sea que aquí vamos a conocer todos esos detalles interesantes que se usaron, que se utilizaban para esa época en el siglo XVI. Del siglo XVI hasta el siglo XIX. Del 16 al 19. Aquí vamos a encontrar todos esos objetos que fueron parte... Se llevaban a bordo. Era todos esos detalles que se utilizaban en los barcos. ¡Wow! Qué interesante. Bueno, ¿qué te parece si iniciamos nuestro recorrido para que todas esas personas, al igual que yo, puedan disfrutar de toda esta historia que vamos a encontrar aquí? Nos encontramos ahora en la sala número 1 y vamos a conversar aquí con Valentina de todos estos objetos que tenemos aquí, Valentina, pero que son muchísimos. Sí, son bastantes, sí. ¡Wow! Y cuéntame cómo inicia la historia aquí en esta sala. Pues inicia por la llegada de Cristóbal Colón. Ok. Sí. Cuando él llega, algo que sucedió fue que de su flota, la Niña, la Pinta y la Santa María, la nao la Santa María encalla hacia el norte de la Española, que fue como llamaron en ese momento a la isla. Con ese naufragio, como este museo tiene tanta historia que viene de naufragios, pues es el más importante. Porque con este naufragio dio paso entonces a lo que sigue, que es el momento en que Cristóbal Colón deja a 39 de sus hombres en la isla para él regresar a España y contar lo que había encontrado. Ok, qué interesante. O sea, que él dejó personas aquí para dejarlo como quien dice, yo descubrí aquí, encontré algo, ustedes quédense en la isla, a lo que yo voy y doy las buenas nuevas de que encontré algo nuevo. Algo así. Qué interesante. También sucede que, bueno, con esa pérdida de la Santa María, tuvieron que dejar muchas cosas. En este acontecimiento, pues, no solamente se quedan los hombres, se quedan también parte de esas pertenencias, y él al año, cuando regresa, pues se encuentra que el fuerte que construyeron con las cosas que quedaron de la Santa María, que fue el fuerte de la Navidad, junto con esos 39 hombres, pues se perdieron, se destruyeron por los conflictos que surgieron después con los indígenas. Entendido. Wow, o sea que hay una gran historia, no solamente llegó y descubrió, sino que después de todo eso,
podemos encontrar también de que hubo un acontecimiento que no fue tan positivo. No fue tan positivo. Y es por eso que cuando él regresa y encuentra esta destrucción, él no puede hacer el asentamiento europeo en ese mismo lugar. Por eso pasa entonces a hacer el primer asentamiento en la Isabela. Ok, y ya luego que llega Cristóbal Colón, ¿cómo podemos, o sea, qué tenemos, qué son todos estos objetos? Yo estoy impresionada, o sea, de todos los tamaños. Sí, bueno, todos estos provienen de los barcos que le siguen después, de muchos acontecimientos que vienen luego del asentamiento aquí en la isla. Los primeros que ven aquí en las vitrinas son estas piezas de artillería que vienen de la flota de Obando. Nicolás de Obando, que vino a sustituir en nombre de la corona española a Francisco Boadilla, que a su vez estaba reemplazando a Cristóbal Colón. Esto es del año 1503 aproximadamente, y después las siguientes piezas también son bastante interesantes, porque estas que están aquí tienen nombres que vienen del lugar en que se encontró, porque al no encontrarse el nombre de la embarcación, ¿cómo los científicos pueden determinar de dónde viene? Entonces se les pone el nombre del sitio donde fue encontrado. Oh, pero qué bien. Y todas estas piezas que están hechas de diferentes materiales. Sí. O sea, vemos que también los españoles traían todos sus utensilios, no usaban nada de lo que había aquí en la isla. De las piezas también hay platos de peltre o candelabros en bronce, como también hay un juego de balanzas con sus respectivas pesas. También podrás encontrar algunas joyas, y también en una de nuestras vitrinas tenemos piezas o ídolos en jade que vienen de la cultura maya. Un espejo de pirita, que es un mineral, igualmente es de esa cultura de los mayas, por lo tanto es muy diferente a lo que venía de Europa. Entonces, esos objetos en particular se llevaban para mostrar la diferencia cultural, se los llevaban a los reyes españoles. O sea, de lo que ellos tenían allá a lo que habían encontrado aquí. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué otra cosa podemos apreciar aquí en la sala? Bueno, en la sala en general para nuestros visitantes también tenemos una pantalla táctil interactiva en la que pueden consultar el mapa de la isla, la Española, con los diversos naufragios que se puede obtener información en este museo. Está una pantalla central, pero también hay otras pantallas más pequeñas para cuando haya más volumen de visitantes. Ok, vemos también que pasan en las pantallas algunos documentales. Sí, en estos que están en la primera sala son pequeñas representaciones de la llegada de Cristóbal Colón y el asentamiento del fuerte de la Navidad y cómo sucedieron esos primeros hechos. Eso es todo lo que encontramos aquí en la primera sala. Sí, también se encuentra esta pantalla en la que estamos tú y yo en este momento, en la que les cuenta un poco la historia de la casa de contratación. La casa de contratación es, ¿cómo decirlo?, el sitio donde se tenía ese control de todo lo que iba y venía entre España y el nuevo continente. Porque eso era como administrativo, digamos, pero todo tenía que llevarse un control, porque parte de esas ganancias y del comercio que surgió después iba directamente a la corona española. Después, con todas esas cosas que quedaron, esos escritos así antiguos como eran, se creó el Archivo de Indias, que todavía existe hasta el día de hoy. Que gracias a ese archivo, al Archivo de Indias, es que se puede sacar tanta información y documentación sobre aquellos tiempos. Así como el modelo a pequeña escala que tenemos de la nao La Santa María, es pequeña pero es muy exacta gracias a toda esa información que se consigue en el archivo. O sea que hay una pequeña réplica de lo que fue en aquella época esta embarcación. Exactamente. Ay, qué interesante. Para mí es interesante ver en esta sala cada objeto. La verdad que los españoles sí tienen buen gusto, porque todas sus piezas muy elegante, bien tallada, muy bonita, muy bonita. Sí.
Entonces, Valentina, vamos ahora a la segunda sala. Sí, sígueme. Perfecto. Continuamos aquí nuestro recorrido con Valentina y nos encontramos en la segunda sala. Valentina, cuéntame qué tenemos aquí en esta segunda sala. Bueno, en esta segunda sección del museo podrán observar un mapa que muestra las siguientes rutas que siguieron la primera que hizo Cristóbal Colón. Esas segundas rutas que se hicieron hacia el sur de América y eventualmente también hacia Asia, conectaron el mundo y desarrollaron el comercio global. Oh, qué interesante. O sea que vemos en este mapa cada punto específico donde se desarrolló, pudiéramos decir por primera vez, el comercio a este nivel. A ese nivel, exacto. El comercio ya existía. Sí, claro. Por supuesto que sí. Pero a nivel marítimo, con estas dimensiones tan grandes, no se habría logrado hasta ese momento. ¿Cuál fue la primera ruta donde inició, donde despegó este comercio marítimo? No podría decirte que una ruta específica, pero digamos que la que conecta a España con Asia es sumamente importante. Ok. Sumamente importante, no solamente porque tenía que atravesar América, sino que para poder lograr esta ruta había que bajarse en México, pasar México caminando para después continuar la ruta hacia las Filipinas. Oh, pero qué interesante. Por eso se le llamó la ruta de Manila o el galeón de Manila. El galeón, sí, exactamente. ¿Y qué objetos podemos encontrar aquí en este comercio? Bueno, en este comercio, yo diría más bien como en esta sección pueden observar objetos de navegación, herramientas que utilizaban en esa época. Y también pueden observar los objetos que se encontraron en un naufragio llamado el Concepción o Nuestra Señora de la Limpia y Pura Concepción. Okay. En este galeón venía un cargamento muy importante de monedas de plata de las secas de México y de Potosí, alrededor de unas 25 toneladas. Wow, no mucho. Solamente eso, también tenía una importante colección de porcelana de la dinastía Ming. De esta manera, era de asiáticas. Eran asiáticas, así es, tiene ese sentido de que al hablarse de las nuevas rutas también vienen estas nuevas mercancías y tan exóticas, que a su vez, como esto sucede en pleno Renacimiento, también tienen algo que ver con las primeras colecciones privadas. Eran aquellas colecciones que solamente la tenían pequeños grupos. Sí, básicamente los intelectuales. Estas primeras salas, digamos, de colecciones se les llamaban studioli o le chambre de merveille o también Wunderkammer. Esos son conceptos que vienen de Francia, de Italia y también de Alemania. Okay. Estos espacios, digamos, no solamente tenían objetos que venían de América, también tenían muchos que tenían que ver con la ciencia y con la naturaleza. Pero ciertamente el hecho de tener objetos que venían de otro continente, de esos viajes al nuevo continente, le daban mucho peso a esas colecciones. Claro, ¿y la mercancía iban depositadas o iban a destinos específicos? Eso dependía mucho de cada misión o de los mercaderes y de los controles que habían en cada isla o incluso en España. Eso realmente dependía mucho de a quién venía esa mercancía. En el caso de las mercancías españolas, habían muchos objetos que se utilizaban de diferentes materiales. ¿Cuál era el que más se utilizaba o el que más se podía comprar? Bueno, también depende de la utilidad, porque digamos, se consiguen en estos naufragios muchas cosas que eran del uso diario, que quiere decir platos, cucharas, utensilios, jarras. Por lo tanto, habían cosas que eran bastante, digamos, económicas. Okay. Pero que venían de España, las hacían en España y venían con ellos en cada viaje. Ahora, las cosas que se conseguían en América podía ser azúcar. Oh, sí. Podía ser el azúcar, o podía ser, como en el caso del galeón Concepción, directamente desde Asia, porque eran otros métodos, otras técnicas para realizar
cosas tan maravillosas como es la porcelana Ming. Ming. Valentina, sabemos que en España, a los españoles les gustaban muchísimo en esa época las joyas. ¿Hay algunas joyas que se pudieron encontrar en algunos de estos barcos? Sí, precisamente en el Concepción también encontraron algunos collares en oro. Lo que es muy curioso también es que de estos collares no eran únicamente para decoración, para llevarlos puestos, sino que también se utilizaban como objetos de intercambio. Uno podía quitarle ciertas piezas a uno de estos grandes y pesados collares para intercambiarlo por otras mercancías. Oh, qué interesante, o sea que el comercio no era solamente un comercio directo, sino que podían hacerse intercambios. Intercambios, el trueque eran todavía cosas que se utilizaban. De verdad que me gustaba mucho ese tipo de comercio. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente sala? Sí. Entendido. Seguimos. Bueno, Valentina, nos encontramos aquí en lo que es la tercera sección. Vemos muchas ánforas y muchos objetos interesantes. Cuéntanos de dónde viene y a qué pertenecen. Estos objetos que están viendo en esta área del museo son del siglo XVII y el siglo XVIII. Y estos objetos vienen de diversos naufragios. Lo primero que van a observar será el anforario o las botijas que están en la pared. Pero lo primero que siempre comentamos es el barco holandés de las pipas. Como veníamos hablando del comercio global, también podrán ver que no solamente venían estos objetos que vimos en el naufragio anterior, que venían de Asia, también hay otros objetos que eran bastante utilizados en estos barcos tan importantes de mercancía, como en este caso son este gran cargamento de pipas. Para identificar este barco, de hecho, se le hizo con ese cargamento, porque el barco, al no tener nombre, entendido. Sí, se le identificó como holandés por el cargamento que tenía. Las pipas se fabricaban principalmente en Inglaterra, pero por diferentes razones políticas, los fabricantes de las pipas ingleses emigraron a los Países Bajos. Allí le enseñaron el oficio a los holandeses y eventualmente los holandeses perfeccionaron a tal manera que se apoderaron de ese gremio y de esa actividad. De esa actividad comercial. Exacto. Vemos que las pipas tienen diferentes figuras, diseño, materiales. Más que todo, los que se encuentran en este museo son de un material llamado kaolin. Kaolin. Sí. También podrás observar que algunos son un poco más largos que otros y la cazoleta o la parte en la que se depositaba el tabaco a veces son un poco diferentes, así como el anillo, la parte superior de esa cazoleta. Lo que quiero recalcar con esto es que sucedía que con las formas o la decoración de estas pipas se puede determinar de qué región de los Países Bajos viene. Qué interesante. Otra cosa muy importante de este barco holandés que lo identificó de tal manera es la cerámica, las jarras de cerámica holandesa que se encontraron allí, o llamadas también Bellarmine. Esas jarras tienen una historia particular, pero también la técnica con la que se hacían estas cerámicas es muy propiamente holandesa, que se hace un glaseado con sal y por eso tiene una apariencia que parece como piel de naranja. O sea que cada artículo tenía la esencia holandesa y por esto se descubrió que el barco que no tenía nombre pues venía de este lugar. Exacto. Qué interesante. No solamente vas a encontrar eso allí, también vas a conseguir un barco, o bueno, los objetos que venían de un barco, de un corsario. Este barco se llamaba el Golden Fleece y le pertenecía a un hombre llamado Joseph Bannister. O sea que eran dos que venían en ese tiempo, en esa época. ¿Dos barcos o eran épocas diferentes? Eran entre esos dos siglos, el siglo XVII y el siglo XVIII. No venían juntas, pero en la sala pueden observar diferentes barcos de esos dos siglos. Este barco corsario es peculiar por la historia que tiene, que es la del capitán, que era Joseph Bannister. Joseph Bannister era inglés, que trabajaba en contra de los principios españoles, pero él eventualmente consigue una licencia corsaria de parte de los franceses, lo que quiere decir que también
traiciona a los ingleses. Entonces los ingleses también deciden perseguirlo y en un momento dado lo capturan, pero él al pagar una fianza logra salirse con la suya y continuaba haciendo sus fechorías por todo el Mar Caribe, hasta que el gobernador de Jamaica en 1686 pues decide vamos a capturarlo vivo o muerto. Wow. Envía 2 buques a perseguirlo y es entonces que ellos hunden su barco, el Golden Fleece, en Cayo Vigía, y a él lo capturan en Puerto de los Mosquitos y lo llevan a Jamaica a ahorcarlo y picarlo en pedacitos y básicamente lanzar sus restos al mar. Ese era el destino. Qué cruel era. Sí, si te pones a pensarlo de cierta manera, los nombres más conocidos de los piratas y de los corsarios no eran porque eran exitosos, sino que se conocía su historia porque llegaron a la justicia. De hecho, los piratas hacían sus tratos o su comercio era ilícito. O sea, la mayoría de ellos eran negocios, diríamos, que no eran legales. Y algunos sí tenían como una carta de ruta que podían hacerlo con los trueques que hacían, pero tampoco era legal. Era como un permiso, tú puedes hacerlo, pero no es legal. Esos son los corsarios. Es que por eso es que hay tantas diferencias, pero son mínimas muy las diferencias. Mínimas, exactamente. También en esa sala podrán ver otra vitrina que tiene los restos de un naufragio que sucedió en La Caleta en 1725. Este barco es el Begoña y este venía de Caracas. Traía un cargamento de madera, cacao y algunas monedas de plata. Y cuando sucede este naufragio o este encallamiento, las autoridades de aquella época se dan cuenta de que parte de las monedas venían de contrabando. Lo que muestra también estas fechorías, no eran nada más los piratas los que hacían cosas indebidas, sino que los mismos capitanes a veces se pasaban por encima de la ley e intentaban pasar ciertas cosas sin pasar por el control de los españoles. Una de las cosas que yo veo que en esta época, en este siglo, tanto en el 17 como el 18, también eran mercancía los esclavos, porque lo vendían. Exactamente, sí. Pues de hecho, hay ciertas piezas que no son monedas de plata, sino que eran unas piezas de trueque que era con las que se intercambiaban a los esclavos. Eran como una especie de brazalete, o sea, no exactamente un brazalete, pero tenía una forma similar. Y con esto es que se podía hacer ese cambio. Sí, vemos también que en esta sala podemos encontrar algunas joyas y piedras. Sí, estas joyas y estas piedras, al igual que el anforario, vienen de una flota que se le llama la flota de Azogues. Eran algunos barcos que venían haciendo una larga ruta para traer mercurio a América para utilizarla en las minas. A bordo también venían franciscanos y también venían otros pasajeros que venían directamente a quedarse en América. Ok, que no solamente era una barco, tripulación, una tripulación. Okay. Sí, ya había gente que estaba una migrando. Tripulación con mercancía, sino que habían pasajeros también. Habían pasajeros, exactamente. ¡Ay, qué interesante! Por eso es que es tan importante recalcar que estas joyas, hay un brazalete en particular que tiene un nombre adentro. Y en nuestras salas también tenemos un documental que como de 10 minutos que cuenta la historia de esta flota y el testimonio de un sobreviviente que se le envió a la casa de contratación para dejar ese hecho documentado de que sucedió esto, el barco se hundió. Ese acontecimiento, ¿no? Exacto, sí. Wow. Y entonces por eso es que se recaudó esa información y tenemos el conocimiento de quién era la persona a quien pertenecía ese brazalete y también su familia. ¡Qué bien! ¿Y la persona que llevaba este brazalete era personas que iba con sus familiares o era algo independiente? O sea, ¿era un pasajero solo o se descubrió que era una familia que venía? Ella no iba a bordo. Ah, la dueña del brazalete. La dueña del brazalete no iba a bordo, pero entonces yo siempre quiero invitar a los visitantes a que vengan y vean ellos mismos el documental para que entiendan esa historia. Hay una historia muy interesante ahí detrás. ¿Qué te parece si vamos a conocer la siguiente sala? Sí, me parece bien. Bien. Continuamos aquí en la siguiente sección y ahora Valentina nos va a contar qué aconteció en esta sala. Cuéntame
Estoy aquí detrás de nosotros, vemos unos objetos muy peculiares que no lo hemos visto en ninguna sala. Bueno, en esta sala contamos la historia del siglo XVIII y el siglo XIX, específicamente los acontecimientos europeos o los conflictos que se traían hasta acá, hasta el Mar Caribe, y que tomaban lugar en estas costas. O sea, eso específicamente eran las guerras que se formaban por motivos comerciales. No solamente por motivos comerciales, también por los puntos estratégicos que se tenían con las islas como tal, los puntos estratégicos que tenían en el mapa, las provisiones que se podían sacar de cada uno, y ya en estos tiempos, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, comienzan los movimientos de emancipación. Ah, ok. Lo que quiere decir, por ejemplo, que parte de los objetos que se encuentran aquí vienen de barcos que participaron en la Guerra de Independencia Americana, como en otras disputas, como flotas francesas en contra de flotas inglesas, y bueno, que lamentablemente al fallar quedan sus restos en el fondo, pero sí, nosotros podemos contar esa historia gracias a esos objetos. Así es, vemos aquí objetos como armas. Exacto, podemos ver aquí armas, podemos ver espadas, indumentaria militar francesa, también tenemos cosas también del uso diario, porque esos nunca faltan en un barco. Sí. Podemos ver algunas cerámicas francesas, candelabros, tenemos botellas que incluso tienen líquido adentro todavía. ¿De ese siglo? Sí, sí, exactamente. Wow. También tenemos piezas de navegación que son sumamente importantes, las que vieron anteriormente, la sala donde se explica el comercio global, se datan del siglo XVI, siglo XVII, pero ya eventualmente también evolucionan o se desarrollan otras herramientas que eran más completas. Digamos. O sea, sí, en aquella sala podemos observar los que eran las ánforas. Ya aquí no la vamos a ver. No, las ánforas no me refiero a las ánforas, me refiero a los astrolabios, que son... Sí. 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 O sea, ahora hay un mecanismo diferente que es el octante. Pudiéramos decir más moderno. Sí, para aquellos tiempos sí. Sí, más moderno para aquellos tiempos. También podrán ver en esta sala que está aquí algunas botellas que son pequeñas, diminutas incluso, y se preguntarán qué es eso. Bueno, porque el comercio nunca pasa desapercibido, incluso si estamos hablando de la guerra y de esos tiempos tan conflictivos, nunca va a faltar la manera de hacer el comercio, y uno de los barcos franceses que se encuentran, o bueno, los objetos de ese barco francés que se encuentran en esta sala, era un barco que traía perfume. Ah, las botellas son de perfumes. Esas que son aquí pequeñitas. Oh, qué interesante. Exactamente. Eso era de un barco que se llamaba Le Casimir, un barco francés. Francés. Sí. Qué interesante. Parte de lo que ven aquí también es de otro barco que se llama Le Scipion, y ese barco, pues en una batalla contra los ingleses perdió, pero podemos recuperar de eso no solamente esos objetos tan valiosos de la vida cotidiana, sino que también cosas de la cocina, para entender también cómo vivían los marinos, cómo se repartían los alimentos. Entonces, en un solo barco podrían encontrarse unas ollas que son gigantescas. Super ollas. Sí, yo siempre les hago como el comentario a los visitantes que no piensen que es una bañera, en realidad es una olla, pero era de ese tamaño para poder alimentar a tanta gente que iba a bordo. Sí. Quizás estos tipos de barcos también llevaban pasajeros, ¿no? Estos en específico no, estos eran más que todo para la guerra y ese tipo de cosas. Okay. Ahora, cuando estamos hablando de los barcos anteriores, como el de la flota de Azogues, que traía un cargamento de mercurio, esos no solamente traían mercurio, la tripulación que se encargaba de eso, sino que también venían franciscanos a hacer sus labores religiosas, y también venían pasajeros a quedarse directamente. Valentina, ¿podemos decir entonces que estos tripulantes que venían a pelear eran buenos comedores? Sí, los militares y los marinos, obviamente ellos tenían buen apetito, yo creo que tenían sangre dominicana. Solamente quiero decir que la dieta en pleno mar era algo difícil. Por lo tanto, sí tenían bastante hambre. Dicen por ahí que el agua da hambre, yo estoy por creerlo. Sí. ¿Qué te parece si seguimos a la siguiente sección? Sí. Bueno, continuamos.
Continuamos aquí, estamos en la última sección. Un recorrido muy interesante aquí realmente en el Museo de las Atarazanas Reales. Y yo encantada estoy aquí en mi mundo, de verdad que sí, me encanta la historia. Y cuéntame, ya aquí cerramos con broche de oro, ¿no? Sí, estas últimas dos salas encontrarán, antes de esta etapa final, una réplica de un barco del siglo XVIII, en la que podrán observar los cañones y también la forma en la que vivían los marinos que trabajaban allí, la forma en la que dormían, en la que comían. Y ya en esta área de acá podrán observar lo que es la arqueología subacuática, esta disciplina científica que nos permite tener estos objetos y pueden observar las diferentes etapas que permiten esta misma conservación y restauración de cada artefacto arqueológico. También podrán ver algunos de los equipos que utilizan los buzos y los arqueólogos para estas expediciones, y estos objetos fueron donados por algunas de las personas que realizaron estas expediciones. Muy interesante. Vemos también que aquí hay una esencia de lo que utilizan estos tipos de investigadores científicos, como luces o lámparas más bien, y así como los cascos, el aire, el torpedo, sí. Todo este tipo de herramientas, dices que fueron utilizados por las personas que hicieron la investigación. Sí, por parte de ellos. En realidad, Wow. Muchas personas que participaron en cada expedición de otras universidades, pero también de la Oficina de Patrimonio Subacuático aquí en la República Dominicana. Quiero también recalcar que esto es una disciplina que se hace aquí en este país desde los años 70, lo que nos hace bastante expertos, ¿no? Pioneros en esta pioneros. región del mundo en realizarla. Hay otros países que comenzaron hacia los años 90, entonces les tenemos una ventaja de bastante tiempo. Por eso es que es tan importante esta colección que tenemos aquí y también el patrimonio subacuático de la República Dominicana. Así es. Bueno, nosotros queremos que invites a las personas, que motiven a la persona a conocer aquí este interesante museo y que nos hables de los horarios. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que estén interesadas en venir, sean en grupo, de amigos, de familiares, de estudiantes, de universitarios o extranjeros, a que vengan a conocer. Esta es una historia muy, muy rica, sí. Y que la tenemos aquí a su disposición para que la vean y la aprecien. Y los horarios, pues trabajamos de martes a domingo. Y bueno, los esperamos aquí. También tenemos redes sociales. Claro. Sí, tenemos una cuenta de Instagram llamada Museo del Mar RD. Bueno, ya ustedes saben, ahí pueden entrar a Museo del Mar RD y podrán encontrar todas las informaciones que usted necesita para venir aquí y visitar y encontrar excelentes guías como lo ha sido Valentina en el día de hoy. Valentina, muchísimas gracias por recibirnos y dedicarle a todo nuestro público esta esencia hermosa de la historia que podemos encontrar aquí en este gran museo de las Atarazanas, que es la esencia del mar, de todo lo que pasaba en aquellos tiempos con estos barcos, con los piratas y toda la historia de este siglo, tanto del 17, el 18 hasta el 19, ¿así es? Del 16 hasta el 19. Del 16 hasta el 19, mucho más tiempo todavía. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos con este interesante recorrido. Llegamos ya a la parte final aquí en nuestro recorrido en el Museo de las Atarazanas Reales. Usted y yo nos reencontramos en una próxima entrega. ¿Tú pensabas que ella no venía? Mírala ahí en la Betty Calza con su sesión de turismo. ¡Nítido! Vamos a conocer lo nuestro. Tenemos entrevistas y también excursión, ruta turística y también un resort con Joanny Almanzar en la conducción. No hay pa' nadie, es la mejor.